En unos momentos dará inicio a la grabación. Estoy esperando que confirme. Listo. Ok, entonces, como les decía, pues estamos revisando eh, los tres distintos eh, tipos de transformaciones en el plano. Eh, estos tres distintos tipos de transformaciones en el plano son todos y cada uno de ellos transformaciones rígidas. Y esto que acabo de decir es necesario demostrarlo. El primer tipo de transformación que vimos eh, fue el de las traslaciones. El segundo tipo que revisamos ayer es el de las rotaciones, alrededor del eje, alrededor del origen, perdón, alrededor del origen. Y lo que vamos a ver hoy es el tipo de transformación llamado reflexión alrededor de una recta que pasa por el origen. Sí, efectivamente, creo que lo dije bien. Estos son los tres tipos fundamentales de transformaciones en el plano que vamos a estudiar. Las tres transformaciones, los tres tipos de transformaciones son, como le acabo de decir, transformaciones rígidas. Ya lo verificamos para las traslaciones. Sí, efectivamente, para las traslaciones lo hemos verificado. Vimos que son con unos argumentos muy elementales que las traslaciones son transformaciones rígidas. Habría que checarlo para las rotaciones y para lo que a continuación vamos a ver, las reflexiones. Una pregunta que también vale la pena hacer es la siguiente. Bueno, hay muchísimas preguntas que hacer desde ya, pero una que es particularmente interesante porque puede arrojar muchos resultados posteriores de gran relevancia, es si las traslaciones, las rotaciones y ahora que veamos las reflexiones, si son, además de transformaciones en el plano, si son transformaciones lineales. ¿Se acuerdan, no? De la definición que vimos de transformación lineal. La pregunta es si serán acaso transformaciones lineales. ¿Sí? Bueno, digo, otras preguntas que de hecho ya hemos establecido es si en términos generales, al menos para las traslaciones y las rotaciones, eh, existen las correspondientes inversas, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo, tomando la forma general de una traslación, si a partir de esa forma general yo puedo deducir la existencia de una transformación inversa a esta traslación y luego preguntarnos si esa transformación inversa también resulta ser una traslación. ¿Sí? Lo mismo algo semejante para las rotaciones. Dada la forma general de una rotación, ¿será que tiene una inversa? ¿Será que yo a partir de esa forma general yo puedo dar una transformación inversa? ¿Y será que esa transformación inversa es también una rotación? Bueno, y la pregunta correspondiente, la pregunta análoga para las reflexiones, ¿ok? Entonces, como ven, son varias preguntas que nos invitan pues a jugar con estos elementos, con estos conceptos. Y al jugar con ellos, pues los vamos conociendo de poco en poco. ¿Sí? Vamos comprendiendo su naturaleza. Y hay muchísimos resultados que acompañan a estos tres conceptos. Algunos de ellos los vamos a revisar en las próximas sesiones.
todo con la finalidad de entender qué tipo de estructura matemática subyace a estas transformaciones del plano. Desde luego, yo ya les había comentado previamente en sesiones pasadas que como para irles adelantando, que la estructura matemática que subyace ahí es la de un grupo, ¿sí? La estructura matemática de grupo. De ahí que estudiáramos esta estructura de manera muy breve en las primeras sesiones. ¿Sí? Además, en este grupo hay generadores y esos generadores son precisamente estas transformaciones que estamos estudiando. ¿Por qué generadores? Bueno, porque cualquier transformación rígida en el plano se puede ver como una combinación de estas tres transformaciones que estamos eh, estudiando. ¿Sí? Y cuando digo combinaciones, me quiero dar a entender combinaciones mediante la composición, mediante la operación composición. Entonces, esto remarca la importancia en sí que tiene la operación composición, composición de funciones, pues en relación ya no solo a funciones abstractas, sino a funciones que satisfacen ciertas propiedades, ¿verdad? Que reflejan o que preservan cierto tipo de información contenida en los conjuntos donde trabajan dichas funciones. Esta información que guardan los conjuntos, pues nosotros la llamamos usualmente un tipo de estructura matemática, ¿vale? Entonces, esa más o menos es la idea y pues prosigo con las reflexiones, ¿ok? Todos pueden ver la presentación, bueno, el pizarroncito de siempre, ahí proyectado. Alguien, voy a escribir y me dicen, si todos pueden ver lo que escribo, pues seguimos, ¿no? Si alguien no puede ver lo que a continuación voy a escribir, pues ya, por favor, lo comenta. Reflexiones. Permítanme, alguien quiere entrar y le voy a dar permiso. Ok. Reflexiones alrededor de una recta por el origen. Alrededor de una recta por el, por el origen. Este es el tercer tipo de transformación en el plano que vamos a ver. La voy a definir formalmente, o sea, como una función con su regla de correspondencia, y a continuación pues vamos a hacer un breve análisis de un esbozo general de lo que es geométrico, de un esbozo geométrico general de este tipo de transformación, de este tipo de reflexiones, como para pues agarrarle sentido a la expresión algebraica, ¿verdad? Como para al menos tener la expresión algebraica formal y a su vez tener un entendimiento intuitivo geométrico de lo que está haciendo esta cosa. ¿Vale? Y así pues como que el entendimiento es un poquito más completo, ¿no? Sea V, así voy a denotar a mis reflexiones, sea V de dominio R2 y codominio R2, ¿sí? Una transformación del plano. La transformación definida por, y a continuación doy la regla de correspondencia. V de X, Y igual a X veces U menos Y veces U ortogonal con U, un vector unitario. ¿Sí? Así como con las rotaciones, que también por ahí había un vector unitario relevante, aquí también lo hay, ¿no? Entonces, presentada así la expresión de una reflexión, pues como que uno dice, bueno, ok,
la puedo seguir al pie de la letra, pero ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, quién sabe, ¿verdad? Habría que hacer efectivamente un análisis geométrico para entender a cabalidad qué es, qué diablos es esto, ¿no? Se llama eh, eh, ah, la transformación de, se llama precisamente reflexión alrededor de una recta. Y uno dirá, bueno, ¿y esa recta dónde está? ¿O qué? ¿No? Bueno, a eso vamos, ¿no? Alrededor de una recta eh, que pasa por el origen, ¿sí? Bueno, y o simplemente reflexión, ¿no? ¿Cómo? O simplemente, o simplemente reflexión. O sea, ya entendiendo el contexto de las cosas, pues entonces lo llamamos simplemente a reflexión, ¿no? Entonces, esto es el concepto, ¿no? Que estamos trabajando ahora. Ok, entonces, bueno, algunas cosillas que podemos, bueno, a ver, ya que tenemos esta ecuación, vámonos a un dibujito, ¿no? Espero que todos puedan ver el dibujito. Ahí está el dibujito de un esbozo de lo que es una reflexión. Entonces tenemos V que va de R2 en R2, ¿sí? Del plano en el plano, y pues como decíamos, su regla de correspondencia es V de X, Y es igual a X veces U menos Y veces U ortogonal, y pues estamos también pensando que la norma de U, la longitud de U, es 1, ¿verdad? U es un vector unitario. Ok, entonces, a ver, la idea general es la siguiente. Otra vez, estamos situados en el plano. Este es el eje X, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, ¿ok? Vamos a considerar de nueva cuenta los vectores canónicos I y J, ¿sí? Ya que tenemos, pues ya presentados estos elementos, entonces a continuación, pues tomemos un punto cualquiera del plano, ¿vale? A ese punto lo llamo P, aquí está, aquí lo pueden ver, P, que es de la forma X, Y, y bueno, entonces, al ser P de la forma X, Y, pues podemos considerar su vector asociado, que es este de acá, ¿sí? Este es el vector asociado al punto P, y el punto asociado a este vector es precisamente el punto P, ¿sí? Bueno, visto como vector, o considerando el vector asociado al punto P, resulta que este vector será la suma del vector X veces Y más Y veces J, ¿verdad? P se puede ver como el vector X veces Y más Y veces J, ¿cierto? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿no? Todo vector del plano es una combinación, se puede ver como una combinación lineal de los vectores I y J, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pensar, vamos a tomar a esta recta que está aquí dibujada, que aquí el dibujito le llama L. Fíjense que esta recta está pasando por el origen, ¿sí? Y la operación reflexión alrededor de esta recta, porque es una especie de operación, transformación u operación que estamos llevando a cabo en el plano, lo estamos transformando, lo estamos manipulando, lo estamos modificando de algún modo, ¿verdad? Le estamos haciendo algo, estamos aplicando cierto tipo de, entre comillas, cierto tipo de acción en el plano para convertirlo, ¿vale? Ok, bien. Tengo esta recta L.
¿sí? Está pasando por el origen. Entonces, la idea es reflejar, por ejemplo, vamos a tomar otra vez ahí, vamos a concentrar nuestra atención en I, en el vector canónico I, y la idea es, ¿qué significa reflejar ahí al vector I alrededor de esta recta L? Luego, vamos a concentrar la atención en J y me pregunto, ¿qué significa reflejar al vector canónico J alrededor o mediante la recta L? Y luego, considerando ahora el punto general P, me pregunto lo siguiente, ¿qué significa reflejar al punto P alrededor de la recta L? ¿Sí? Es como si la recta L fuese una especie de espejo, ¿verdad? Como un espejo. Bueno, la idea general en cada uno de estos tres casos es la siguiente, bueno, es la siguiente, ¿ok? Cuando yo reflejo, o bueno, reflejar al vector canónico I alrededor de la recta L, significa encontrar un vector, vamos a llamarle, si quieren, bueno, ya sea que le llamen V de I, por ejemplo, o U, vamos a llamarle U, significa encontrar un vector U, ¿sí? Un vector U, que es este de aquí, de tal modo, ¿sí? De tal modo que la recta L sea mediatriz del segmento dirigido formado por el vector que inicia en I y termina en U. O sea, en pocas palabras, esto significa, o sea, que U sea el reflejo de I alrededor de la recta L, quiere decir que cuando yo trazo este vector de aquí, este punto de aquí es precisamente el punto medio de este segmento dirigido, es decir, si yo saco la norma de este pedazo, si yo saco la longitud de este segmento, es exactamente esta longitud. Y además, el vector que se, perdón, el ángulo que se forma aquí es o aquí, o aquí, o aquí, es un ángulo recto, ¿sale? Por eso digo que en todo caso L tiene que ser la mediatriz de este vector, en pocas palabras, que L sea la mediatriz de este vector, ¿ok? Bueno, ¿qué significaría? ¿Qué significaría? Bueno, sí, exactamente. ¿Qué significaría ahora que reflejar a J alrededor de la recta L? Bueno, esto quiere decir encontrar un vector, eh, vamos a llámele como quieran, aquí ya tienen por sí los nombres, hay que ver por qué se le llama menos U ortogonal, si a este le llamamos U, si el reflejado de I alrededor de L es U, lo que me está diciendo este dibujo es que el reflejado de J alrededor de L necesariamente es menos U ortogonal, hay que checar por qué pasa eso. Desde luego los dibujitos ya lo dicen todo, ¿verdad? Pero vale la pena hacer un cierto análisis geométrico de todo esto para entender bien a bien qué es lo que está pasando. Ok, reflejar a J alrededor de la recta L que pasa por el origen significa encontrar un vector V de J, vamos a llamarle V de J, ¿sí? De tal modo, y otra vez repito algo totalmente análogo a lo que acabo de comentar, de tal modo que el vector, que la recta L sea la mediatriz del vector que comienza en J y termina en V de J, ¿sí? O sea, este punto de aquí, este punto de intersección es el punto medio de este segmento. Esto de aquí mide lo mismo que esto de acá, y este ángulo, o este, o este, o este, es un ángulo recto, un ángulo de pi, que vale pi medios, ¿vale? Y exactamente lo mismo con P. El reflejado de P, el reflejo de P a través de L, ¿sí? O la reflexión de P alrededor de L es un punto de la forma, es un vector de la forma, es un vector, perdón, que vamos a llamar V de P, o sea, la imagen de P bajo V, ¿sí? De tal modo que la recta L sea mediatriz del vector que va de P a V de P. Otra vez, este es el punto medio de este vector, del cuerpo de este vector, y aquí tenemos ángulos rectos. ¿Esto qué significa? Bueno,
Y esta es la idea intuitiva, ¿verdad? Estarán todos de acuerdo que esa es la idea intuitiva de una reflexión. Esa es la idea de fondo de una reflexión, la idea geométrica. Bueno, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Esto que acabo de decir. Por ejemplo, si nosotros consideramos el triángulo O, D de I o U y I, vamos a pensarlo así, ¿sí? Resulta que este triangulito de aquí y este triangulito de acá son congruentes, ¿verdad? Van a ser congruentes. Lo mismo que si consideramos el triángulo O, D de P y P, este triángulo de aquí, será congruente con este triángulo de acá, ¿cierto? ¿Sí están todos de acuerdo? Y bueno, si consideramos ahora el triángulo O, J, D de J, pues este triángulo de aquí será congruente con este triángulo de acá, ¿cierto? Eso, por ejemplo, quiere decir que en todo caso, bueno, lo que se deduce de esto particularmente es que el transformado de I, que en este caso es B de I, o U, necesariamente es un vector unitario, ¿verdad? U es un vector unitario. Si estoy pensando a U como el transformado de I, entonces necesariamente U es un vector unitario. Totalmente análogo, bueno, un resultado equivalente se tiene en relación a J. Cuando yo reflejo a J, el reflejado de J, B de J, es un vector unitario, porque esta longitud es la misma que esta longitud de acá, dada la semejanza, la congruencia de los triángulos respectivos, ¿sale? Y, desde luego, naturalmente, que si este triángulo de aquí es congruente a este triángulo de acá, entonces la norma o longitud de D de P tiene que ser la misma que la de este cuate, el punto P o el vector P, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, al menos lo que nos está diciendo este dibujito, que de mínimo las reflexiones van a respetar normas. ¿Sí están de acuerdo todos con esto? Lo que nos está diciendo el dibujo es que las reflexiones alrededor de una recta que pasa por el origen respetan normas, ¿vale? Ok, bueno, dicho esto, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos eh, entender? Si consideramos, vamos ahora a tomar a BDP y vamos a hacer su proyección. Bueno, a ver, otra cosa interesante que vale la pena tener en cuenta es lo siguiente. Si yo trazo, o sea, fíjense, si yo trazo la recta, aquí le estoy llamando X'. X' es la recta que tiene, cuyo vector director, bueno, es U, ¿verdad? O cualquier paralelo a U, pero no en este caso el vector al cual estamos poniendo el poquito rojo es a U, y entonces pues U es el vector director de esta recta. Vamos a pensar en esta recta que hemos llamado X', luego vamos a tomar en cuenta a esta recta Y', que es la generada, o es aquella recta que tiene por vector director a B de J, ¿sale? Entonces, lo que se nos está sugiriendo en este dibujito es que, además de nosotros poder hacer reflexiones de manera puntual, o sea, preguntarme yo quién es la reflexión de P alrededor de L, también puedo preguntarme en quién sería la reflexión de todo este eje X alrededor de L. Y al menos en el dibujito se distingue que la reflexión, que si yo reflejo al eje X alrededor de L, voy a obtener al eje o a la recta X'. Si yo reflejo al eje Y alrededor de L, voy a obtener precisamente a la recta Y'. Sí, más o menos el dibujito sí, bueno, es una pregunta. ¿Será que de acuerdo todos que el dibujito, pues de algún modo nos está diciendo esto? Que entonces, si nosotros hacemos la operación de reflejar alrededor de una recta L, obtenemos nuevos ejes, así como con las traslaciones.
que si nosotros nos fijamos en los ejes coordenados originales, cuando aplicamos la operación traslación, obtenemos nuevos ejes, los ejes trasladados, o sea, trasladar a los ejes originales y fijarlos, pues a dónde van a caer, a dónde son transformados a través de la traslación, pues nos genera nuevos ejes y lo mismo con las rotaciones. ¿Sí están de acuerdo todos con esto? Que la operación rotación alrededor del origen genera nuevos ejes, simplemente observando hacia dónde, cómo se transforman los ejes originales a través de la rotación. Y pues algo parecido aquí, ¿verdad? La operación reflexión genera nuevos ejes, los ejes X' y Y'. Bueno, fíjense, eh, ¿cómo podemos demostrar de manera más o menos sencilla que al menos el B de J viene a ser un vector ortogonal, como lo sugiere aquí la notación, un vector ortogonal a B de I, que es U? Pues bien, podemos pensarlo, a ver, ¿cómo podríamos demostrarlo? Nos gustaría checar, por ejemplo, que el ángulo que va de aquí, a ver, que este ángulo, me gustaría checar que este ángulo de aquí es un ángulo recto, ¿verdad? El que va de acá para acá, que este ángulo es un ángulo recto, ¿cierto? Eso es lo que yo querría checar. Bueno, pues observen lo siguiente. A ver, lo que nosotros sabemos es que este es un ángulo recto, ¿verdad? Este es un ángulo recto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos fíjense, algo eh, que podemos checar, por ejemplo, a ver, es lo siguiente. Voy a borrar estas líneas que hice para que no me estorben mucho. Para empezar, pues, a ver qué tenemos. Tenemos que, fíjense, si nos fijamos en este triangulito de acá, en este triangulito de acá, este ángulo, este ángulo de aquí, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, ¿verdad? Esos ángulos son iguales. Por lo que comenté rápidamente, ¿no? De la congruencia de los triángulos respectivos. Eh, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, ¿cierto? Y luego, más aún, si me fijo, a ver si me fijo en este triangulito de acá, entonces esta es mediatriz, entonces necesariamente, si no me equivoco, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, ¿verdad? Ahí está, más o menos dibujados ahí a ver si puedo hacer un poquito más grande el dibujo, dibujados ahí los ángulos que me interesan, ¿verdad? Y si no estoy equivocado, y todos estos angulitos que he puesto iguales, si es que no me estoy equivocando, es debido pues a la congruencia, ¿verdad? A la congruencia de los triángulos correspondientes. Ok, entonces lo que nosotros sabemos es que eh, este ángulo, a ver, que todo este ángulo es un ángulo recto, ¿sí? Y me gustaría saber que todo este ángulo es un ángulo recto también, ¿verdad? Es un ángulo de 90 grados. Bueno, ¿qué es lo que yo sé? Que este ángulo, a ver, eh, fíjense, como este es igual a este, y a ver, y este es igual a este, entonces este de acá tiene que ser igual a este de acá, ¿verdad? Este de acá tiene que ser igual a este de acá, ¿cierto? ¿O me equivoco? Este de acá, en amarillito, tiene que ser igual a este de acá. Si están todos de acuerdo, si me equivoco, díganme, ¿eh? Si por ahí ven que estoy haciendo un razonamiento medio raro, medio chafa, pues díganme, porfas. Pero según yo, así están las cosas, ¿no? Podemos deducir esta parte. Luego, ¿qué más? Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Que, a ver, pues ahí está, creo que ahí está. O sea, sabemos que amarillito más verde es un recto, ¿verdad? Es un ángulo recto. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí?
verde más amarillito es un recto. Y eso es precisamente lo que queríamos, ¿verdad? ¿Sí están todos de acuerdo? O sea, como nada más con puros colores, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Sí están de acuerdo con esto? De que, bueno, habría que escribirlo, ¿verdad? Ah, excelente, Ángel López, sí. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Si alguien por ahí duda de lo que dije, con toda confianza, gracias Luis Arturo, con toda confianza puede decirlo para tratar de argumentar de manera más clara esto. Gracias, Axel. ¿Ok? ¿Sale? Pero por lo pronto se supone que ya con estos puros dibujitos, pues con los puros colorcitos y, bueno, teniendo en cuenta los triángulos que son congruentes, y esto es precisamente por cómo estamos haciendo la construcción de la reflexión de cómo está situada L, la recta L, pues se sigue necesariamente que, voy a quitar ya todos estos colores para que no nos estorben, se sigue necesariamente que, pues, B de I, el reflejado de I alrededor de la recta L que hemos llamado U, es a fuercita, o sea, no hay de otra, ortogonal a B de J, ¿cierto? Es ortogonal a B de J. Pero ahora bien, ya que sabemos eso, entonces definitivamente la recta Y', aquí está, la recta Y' y la recta X' son ortogonales, ¿cierto? Son ortogonales las rectas. Entonces, eso confirma más que, pues efectivamente, son los ejes transformados, son los ejes reflejados alrededor de L, son los nuevos ejes coordenados, ¿sí? Son nuevos ejes coordenados. Ok, bueno, ahora bien, si nosotros recordamos un poquito cómo construimos el vector ortogonal a U, al cual llamábamos U con este simbolito como exponente, pues resulta que ese vector ortogonal necesariamente anda viviendo por acá, ¿verdad? Por acá anda viviendo el U ortogonal, de este lado está, o sea, su dirección es así, ¿sí? Si están de acuerdo todos ya con lo que hemos platicado un poquito, y quizá lo recuerden de su curso de Geometría Analítica 1, ¿no? De que cómo está el vector ortogonal, cómo estar, o sea, pues las relaciones mutuas, las posiciones relativas entre el vector U y su ortogonal, ¿verdad? Porque habíamos dicho, hay dos ortogonales a U, este rojo que acabo de escribir y el mismo B de J, son los dos ortogonales a U. Bueno, pero el que nosotros tomamos como ortogonal es precisamente el que señalé en rojo. Luego entonces, B de J, el reflejado de J respecto a L es menos U ortogonal, precisamente porque tiene la dirección opuesta a U ortogonal. Por aquí anda U ortogonal viviendo, ¿verdad? ¿Sí estamos todos de acuerdo con esto que acabo de comentar? Entonces, efectivamente, bajo L, bajo la reflexión, o a través de la reflexión L, de la reflexión B, perdón, alrededor de la recta L que pasa por el origen, si yo digo que o el reflejo de I, de DI es U, necesariamente el reflejado de J es D de J menos U ortogonal. ¿Todos están de acuerdo con esto? Es menos U ortogonal. ¿Sale y vale? Ok. Si hay alguna duda, por favor, dígalo para tratar de resolverla sin miedo, ¿vale? Sin temor, sin nada, no importa si a lo mejor dicen, no, pues ya, a lo mejor creen ya la mayoría entendió y yo soy el único, o el único, la única que no estoy entendiendo, pues ¿cómo voy a preguntar? No, ustedes pregunten, ¿sale? Pregunten. Si son los únicos que no han comprendido, sería más bien porque yo no me estoy dando a entender con claridad, ¿sí? Entonces, en todo caso, sería error mío o culpa mía, si lo quieren ver así, y no culpa de ustedes. ¿Vale? Entonces, de verdad, si hay algo que no les cuadra de todo lo que he estado diciendo hasta ahorita, por favor, díganlo con toda confianza. Ujú. Bien, seguimos. Ok, entonces, ahora vamos a tomar a BDP, ¿sí? Tomamos a BDP y vamos a proyectar, a hacer las proyecciones ortogonales de BDP de los ejes X' y Y'. Si yo hago
la proyección ortogonal por ejemplo, si yo proyecto a BDP, si yo proyecto a BDP en el eje X', pues voy a obtener este vector de aquí, ¿vale? Voy a caer precisamente a este puntito y pues obtengo este vector de aquí. Si yo proyecto a BDP ortogonalmente al eje Y', bueno, ahí está medio chueca mi línea, pero hagan de cuenta que es más o menos ahí, ¿sí? Hagan de cuenta, ¿no? Utilicen su imaginación, por favor. Tendría este vector de acá, ¿sí? Tendría este vector de acá. Y ese vector, pues si lo traslado, sería precisamente este de acá, ¿verdad? Sería este vector de acá. Entonces borro estas líneas para que no me estorben tanto. Sería este vector de acá. Ahora, aquí ya se me está diciendo, aquí desde luego, este vector, pues es un múltiplo del vector U, y este vector de acá es un múltiplo de menos U ortogonal, ¿cierto? Ahora, aquí el dibujo ya me está diciendo que X y menos Y son los escalares correspondientes pues a este vector, que es un múltiplo de este, y a este vector, que es un múltiplo de este. Pero, ¿cómo nosotros podemos verificar que efectivamente es así, que efectivamente X y menos Y son los escalares correspondientes? Bueno, ¿cómo lo checaríamos? ¿Cómo podríamos verificar esto? A ver, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Fíjense, si, si reflexionan un poquito, y sería quizás retomar otra vez quiénes son otra vez tener en mente quiénes son los triángulos congruentes respectivos, podríamos deducir sin dificultad que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, ¿sale? Que esos dos ángulos son iguales, ¿sí? Ya no sé, creo que sí lo dije hace rato, bueno, no recuerdo, pero es hacer razonamientos análogos a los que hace un momento hicimos para concluir que esos dos angulitos son iguales, son necesariamente iguales. El dibujito se ve, ¿verdad? Uno dice, pues a simple vista se ve, pero bueno, ¿cómo deducimos eso? Pues hay que basarnos en cómo están hechas las cosas, cómo está construido este diagrama, este dibujito, vamos, ¿ok? Entonces, si dudan un poquito de que esos dos ángulos que dibujé en rojo son iguales, traten de deducirlo ustedes. Ok, pero siendo ese el caso, pues simplemente observemos que, pues por construcción, este y este son ángulos rectos, y luego necesariamente este ángulo de acá, pues tiene que ser este ángulo de acá, ¿verdad? Tiene que ser este ángulo de acá, y pues finalmente esos dos triángulos sombreados son también congruentes, son triángulos congruentes, porque nosotros ya vimos que pues este lado es igual a este lado. Luego entonces, pues estos triángulos, este de acá y este de acá, son triángulos congruentes, ¿sí? Eso quiere decir que la longitud de este lado es igual a la longitud de este lado, y que la longitud de este vector es igual a la longitud de este vector. Bueno, puesto que U es unitario, la longitud de este vector necesariamente tiene que ser el valor absoluto de X. Por lo tanto, X veces U, por lo tanto, este vector es X veces U. Puesto que U ortogonal es unitario, la longitud de este lado necesariamente tiene que ser el valor absoluto de Y, o sea, la misma longitud que este de acá. Pero como este precisamente está siguiendo la dirección de menos U ortogonal, entonces, pues el escalar correspondiente es menos Y. ¿Sí está claro esto que acabo de decir? ¿Sí es claro para todos lo que acabo de comentar? De ahí que precisamente D de P se pueda ver como la suma vectorial de X veces U más menos Y veces U ortogonal, o sea, en pocas palabras, esta cosa de acá, esta ecuación de acá, que es precisamente la ecuación que dimos para la reflexión, para la transformación, reflexión alrededor de la recta L que pasa por el origen. ¿Para todos queda claro esto que acabo de decir, esto último que acabo de decir? ¿Para todos es claro por qué efectivamente este vector es X veces U y este vector es menos Y veces U ortogonal? ¿Para todos y cada uno de ustedes es claro? Si para alguien no es claro, por favor, dígalo, ¿vale? Por favor, comenten.
Para alguien no es muy claro lo que acabo de decir. Perfecto, Andrea, gracias. Perfecto, Ángel. Muchas gracias. Ok, excelente. Continúo. Voy a continuar. Entonces, pues bueno. ¿Qué es lo que sigue? A ver, otro dato importante sería, pues, deducir quién es quién es un vector director de L, ¿sale? Por ejemplo, esto de acá, ¿no? ¿Quién sería un vector director de L? Ese rojito me gustaría ver si lo puedo, si de algún modo puedo decir puedo dar puedo decir quién es mediante, por ejemplo, pues el vector U, ¿verdad? El transformado de I o mediante el transformado de J, que finalmente sería dar al vector, a este vector rojo en términos de U. Aquí ya se me está diciendo quién es, aquí ya se me está diciendo quién es, ¿verdad? Se me está diciendo que es un medio de I más U. O sea, en pocas palabras, un vector director de L puede ser I más U o un medio de I más U. Pero ¿cómo se deduce eso? ¿Cómo es que se deduce eso? Bueno, a ver, rápidamente. El vector U, vamos a llamarle a este vector que va de I a U, vamos a llamarle tantito V, ¿sale? Vamos a llamarle V. Vamos a ponerle por nombre V, ¿sí? Es el vector que va de acá a acá, ¿sale? Es el vector V. Ok, entonces lo que se me está diciendo es que, lo voy a escribir de este lado, es que U es igual a I, el vector I, o sea, este cuate de acá, este compa de acá, y si este es B, pues este cuate de acá, ¿quién va a ser? Este chavo verde, ¿quién va a ser? Pues va a ser un medio de B, ¿verdad? Es la mitad, es un medio de B, si están de acuerdo todos, es un medio de B, es... no, perdón, no, es I más B, perdón, me estoy pensando otras cosas, es I más B, U es I más B, perdón, ahí está, U es I más B, ¿sí? Es pues todo ¿verdad? Acá, perdón, se me está yendo a las cabras, perdón. Es este más este es U, ¿sale? Ahí está, eso es lo que estoy diciendo. Este más este es U y es lo que estoy escribiendo aquí. Ahora sí, ahora sí. Entonces, D tiene que ser, pues, U menos I, ¿cierto? Luego entonces, ahora sí, el vector verdecito, el verdecito este de acá, este cuate de acá. Ahora sí, un medio de B, ¿sí? Un medio de B tiene que ser, perdón, es que aquí me estaban diciendo algo, un medio de B tiene que ser un medio de U menos un medio de I. ¿Sí están todos de acuerdo con esto? Es eso de ahí, ¿verdad? Luego entonces, me voy a escribir de este lado, eh, I, I más un medio de B definitivamente es igual a I más un medio de U menos un medio de I, que es igual a, pues, I menos un medio de I es un medio de I más un medio de U, que es igual a un medio de I más U, ¿sale? Y es precisamente, pues, ahí donde está, es este, este vector, ¿verdad? El vector rojito. ¿Sí están de acuerdo todos? Es el vector rojito, ¿sí? Precisamente este vector que acabamos de calcular, porque es I más un medio de B, I más un medio de B es precisamente I más un medio de B, y el resultado es este vector rojo, ¿verdad?
pues precisamente el vector rojo es un medio de I más U, ¿sale? Es esto de acá, que es precisamente lo que está señalando aquí el dibujito, ¿sí? Entonces, un vector director de L es precisamente un medio de I más U, pero cualquier múltiplo del vector, de un vector director de L, pues también es un vector director de L, ¿verdad? Y en este caso, pues también resulta ser I más U. O sea, que nosotros ya sabiendo cómo trabaja la reflexión, entonces rápidamente podemos obtener un vector director de L y por lo tanto podemos obtener a toda la recta L porque toda la recta L serán múltiplos de I más U, ¿sí? Múltiplos, o sea, multiplicando un número, un escalar por I más U y así vamos a obtener todos y cada uno de los puntos de la recta L. ¿Sí? ¿Todo va bien? Perdón, ¿vamos todos bien? ¿Vamos todos bien con los cálculos, con las interpretaciones, bueno, con el breve análisis geométrico de esta cosa? Entonces, en pocas palabras, voy a regresarme un poquito a lo que estaba escribiendo aquí, ¿sí? Y entonces escribo lo siguiente. Sea v de x, y igual a x', y', ¿sale? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a sacar las ecuaciones coordenadas. X' es igual permítanme, a ver, eh, aquí me faltaría poner, mejor lo escribo así, a ver, con U igual a la 1,2 y U1 al cuadrado más U2 al cuadrado igual a 1. O sea, en otras palabras, que U es unitario, ¿no? Como aquí. Ok, entonces, ahora sí, voy con las ecuaciones coordenadas. ¿Qué es lo que tengo? Si yo pongo atención a esta ecuación, voy a deducir entonces que x', que x' es igual a U1x más U2y. U2y y que y' es igual a U2x menos U1y, ¿sale? Me gustaría que, si tienen dudas de esto, como aquí nada más es hacer cuentitas, que ustedes lo hagan. Porque, a ver. Lo voy a escribir aquí. Si yo tengo que U es igual a U1, U2, habíamos dicho entonces que U ortogonal es menos U2, U1, ¿verdad? Luego entonces, menos U ortogonal necesariamente es U2, menos U1. ¿Sí? ¿Ok? Es eso, ¿verdad? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues ya se deducen estas ecuaciones. Simplemente es hacer cuentitas, entonces les encargo que las hagan en caso de que tengan dudas, ¿sale? Y que lleguen a estas expresiones. Si no llegan a estas expresiones, o bien es porque yo estoy mal o porque ustedes hicieron algo incorrecto, ¿sale? Pero la idea es llegar a estas expresiones. Bueno, si les sale algo diferente, pues ahí me echan un grito y ya checamos qué onda, ¿no? Pero por lo pronto se supone que son estas expresiones, ¿vale? ¿Todos bien hasta aquí? ¿Todos bien? ¿Así? Voy a escribir aquí. Ok, gracias Ángel, gracias Paula, muchas gracias. Sí, es importante que confirmen gracias David, para que yo sepa gracias Axel, para que sepa que todos vamos más o menos ahí viendo qué onda y que no me vaya yo nada más platicando todo esto y que ya nadie me esté siguiendo, ¿verdad? Entonces sí es importante que confirmen que sí todo va bien o que pues, algo va mal, ¿no? Porque a veces uno se equivoca y uno se sigue con eso. Gracias, Santiago. Muchas gracias.
Ok, Profesor, perfecto. disculpe, ¿podría bajar tantito donde estábamos antes? Es que Sí, estaba sí, sí, copiando algo. claro, claro que sí. ¿Por aquí está Gracias. bien? Sí, ahí está bien. Sí, perfecto, me espero. Gracias, profesor, ya terminé. Excelente, excelente. Sigamos. Ya se va a acabar la clase. Híjole, por favor, denme unos 10 minutos extras, ¿no? Para concluir bien esta parte. Ok, entonces, así, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, voy a dar los elementos básicos de una reflexión de esta naturaleza, ¿verdad? Así, pues, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hemos analizado? Que B de I es igual a un cierto vector U, que entonces B de J es igual a menos U ortogonal. ¿Qué más? Bueno, que la norma de U es igual a 1 y pues que B de P, ya la regla de correspondencia en sí de la reflexión, B de P es igual a V. Si yo presento, como hace un momento lo comenté, a P como una combinación lineal de I y J, de I y J, es igual a X veces I más Y veces J, y esto, según lo que analizamos, es X veces, bueno, perdón, es X veces U menos Y veces U ortogonal, que resulta ser igual a X veces perdón, X veces V de I más Y veces V, otra vez, Y veces V de J, Y veces V de J. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esto, con estas expresiones? Ok, entonces, ¿esto qué me está diciendo? Aquí hay algo a observar, esta expresión, esto que acabo de escribir, esta serie de igualdades, estas tres últimas igualdades, lo que me están sugiriendo al menos, probablemente, es que como que la B da la impresión de que B al menos abre sumas y saca escalares, ¿verdad? Como que pareciera que eso está haciendo la B, ¿verdad? Como que la B abre sumas. O sea, uno dice, bueno, no es exactamente, al menos esto que estoy diciendo de que abre sumas y saca escalares, resulta que al menos vale para la P, cuando la P la presento como una combinación lineal de los vectores canónicos I y J. Pero entonces eso sugiere investigar si será cierto que en general B abre sumas y saca escalares, ¿verdad? O sea, si B de la suma de dos vectores es la suma de las imágenes de esos vectores bajo B, y si B del múltiplo de un vector es igual al múltiplo de B del vector, de la imagen del vector bajo B, porque estas dos son las propiedades que satisface una transformación lineal. O sea, en pocas palabras, estos cálculos que acabo de hacer, bueno, estas cuentitas que acabo de hacer, pues como que nos invitan a preguntarnos, al menos a preguntarnos si acaso la reflexión B es una transformación lineal. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Bueno, lo que estoy comentando. Entonces, viene de manera natural la siguiente pregunta. ¿Es V una transformación lineal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven cómo surge de manera más o menos natural esta pregunta? O sea, no queda bien claro si V, o sea, hasta dónde vamos, si V es efectivamente una transformación lineal o no, pero estas cuentitas que acabo de hacer sugieren la posibilidad de que una de esas sí sea una transformación lineal. Entonces nos preguntamos eso y como que vale la pena tratar de averiguarlo. Entonces les encargo checar si efectivamente V es una transformación lineal, ¿vale? Que lo investiguen, que averigüen. Y ya de paso, pues chequen si una rotación también es una transformación lineal, ¿no? ¿Vale? Entonces, chéquelo para las reflexiones, chéquelo para las rotaciones, ¿vale? Que no se les olvide.
Esto no lo estoy escribiendo con una tarea moral, pero pues aquí ya lo estoy especificando, ¿no? Chequen, por favor, si tienen tiempo, si las rotaciones y las reflexiones de esta naturaleza son transformaciones lineales. Son transformaciones del plano, sí, pero ¿será que tienen el agregado de ser transformaciones lineales? ¿Vale? Entonces ya estaríamos viendo más ejemplos de transformaciones lineales y pues unos ejemplos ya con más interesantes, vamos, que las otras que habíamos visto relativamente sencillas, ¿verdad? Estas ya no son tan artificiales, ¿ok? Entonces, dicho eso, me gustaría, bueno, ya no lo vamos a ver ahorita, pero mañana sí, mañana vamos a ver un ejemplo, vamos a hacer un cálculo, nada más les platico esto y ya nos vamos. Vamos a hacer un cálculo específico de una reflexión. Vamos, o sea, así como con las rotaciones, ¿no? Doy una expresión algebraica de una regla, de una transformación del plano y empiezo a ubicar quién es U y qué forma tiene esta transformación. Si acaso tiene la forma de una reflexión y si el vector U que yo identifique será un vector unitario, ¿sale? Y luego procederíamos a ver si podemos encontrar su inversa, ¿vale? Y luego, pues, checar si esa inversa es también una reflexión. Porque fíjense, entonces aquí está ocurriendo algo interesante, algo que también ya menciono de manera rápida. Bueno, voy a enunciarlo así y esto merece un análisis, una reflexión más o menos profunda por parte de ustedes. La inversa de una traslación es una traslación. Nosotros vimos ejemplos de traslaciones, ejemplos particulares y obtuvimos vimos una traslación particular. Bueno, vimos varias, creo que dos o tres a lo más, ¿verdad? Pero al menos en dos de ellas obtuvimos su inversa y vimos que su inversa es una traslación. Bueno, entonces lo que digo a continuación es de manera general. Bueno, es como una pregunta. ¿La inversa de una traslación es una traslación? Y luego viene la siguiente pregunta. ¿La inversa de una rotación es una rotación? Y luego, pues, la siguiente pregunta. ¿La inversa de una reflexión es una reflexión? Bueno, aquí de fondo sería preguntarse primero, a ver, ¿toda reflexión tiene inversa? Y si tiene inversa, ¿es una reflexión? ¿Ok? Entonces les dejo, aquí concluimos, para ya no quitarles más tiempo, concluimos aquí la clase y les encargo que piensen todo esto, ¿sale? La inversa de una traslación es una traslación, la inversa de una rotación es una rotación, la inversa de una reflexión es una reflexión, ¿vale? Les encargo, por favor, que piensen esto, que lo mediten y para que eventualmente vayamos, se los voy a escribir ahorita, ya no lo escribo aquí, se los escribo en el WhatsApp para que todos lo chequen ahí. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, alguna opinión. Voy a concluir la grabación, estoy concluyendo la grabación. No sé si alguien quiera comentar algo, quiera decir algo.